Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes desde los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas. Contarle a nuestro invitado de esta noche que estamos saliendo al otro lado de la cordillera a través de la señal de Sur Medios para toda Mendoza y también toda Argentina. Eso nos tiene muy contentos. Y aquí, dentro del Valle de la Concagua, estamos con nuestros amigos de Putaendo TV, Frecuencia 7 y Cultura Online. Esta noche vamos a conocer la interesante historia de un hijo del Valle de la Concagua. Él es ingeniero, ¿cierto? Agroindustrial. Vamos a ir desmenuzando un poco qué significa esto. Y nos viene a contar un poco de esta sequía que tiene el Valle de la Concagua, que él dice que todavía es manejable y se pueden hacer un montón de cosas que esta noche vamos a descubrir en compañía de mi amigo Cristian Simonetti. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Mucho gusto, José Luis, muchas gracias por invitarme. Oye, un placer tenerte acá, porque habíamos conversado detrás de cámara y siento que es una linda oportunidad de charlar hoy por la noche y que mucha gente seguro se está acoplando ya a la transmisión y es probable que digan, yo a él lo ubico, lo he visto en alguna parte, pero también hay personas que no te están conociendo, entonces esta es tu noche, Cristian, ¿ya? Así que mira, vamos a retroceder en el tiempo. Tú naciste en el Valle de la Concagua, puntualmente en San Felipe. Sí, así es, ¿cierto? correcto. ¿Te acuerdas dónde estudiaste la básica, la media? La básica y la media en el Instituto Chacabuco. Ah, mira, o sea, hay un solo nido nomás. Sí. Ah, no anduviste como otros que de repente van cambiando colegio y todo. Pasé un año por la Marina. ¿Estuviste? Ah, ¿cuando tuviste que hacer el servicio? No, entré a la Escuela Naval por vocación. Por vocación. ¿Y qué pasó en el camino? Me gustó más la agricultura. Mira. Sí, me sentí más arraigado a la tierra y al campo. Porque pasa también que en estas instituciones armadas o de orden, ¿cierto? La disciplina es son muy estrictos, todo muy cuadrado. Todo. Así es. Entonces, me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, pero te gusta un poco la libertad, ¿no? La independencia. Sí, también. ¿Ah? Bueno, es que también ese camino lleva a la libertad, porque la disciplina tiene que ver con el dominio de uno mismo. Cierto. Y el dominio de uno mismo significa libertad, porque te permite mover los esfuerzos en pos de tu objetivo. Buenísimo, tienes toda la razón. Oye, entonces después cuando sales de cuarto medio, ¿tú siempre pensaste estudiar ingeniería? Me quería dedicar al comercio, ese ha sido más mi vocación. Me gustaba siempre, pensé que el comercio me iba a dar más rédito que estar en alguna especialidad, pero esto sucede el año 93, que viene como un desafío, desarrollar un proyecto para una inmobiliaria en la zona de Maitencillo. Y era bastante atractivo porque era grande, era una escuela, o sea, todas cosas nuevas por hacer. Así que me di el salto. O sea, era una experiencia nueva y la verdad que fue un mundo nuevo que descubrí. Me imagino que con ganas de aprender, de empaparse de conocimiento. Por supuesto. Eso ha sido un poco como el sello de tu vida a lo largo, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, todas las cosas que uno usa de manera eficiente porque las tuviste que aprender también de manera disciplinada y exigirte en eso. O sea, yo pienso que no sirve copiar al vecino. ¿Mm? Buen punto, porque muchas veces, oye, dice, démosle como lo está haciendo el de al lado, mira, le resultó a él, ¿sí o no? Sí. Y muchas veces esa receta no es para todos, no, es única, es exclusiva. Única. Exactamente. ¿Cómo atribuyes tú el haber ido empapándote de estos conocimientos y cómo tú logras manejarlo a tu favor para ir potenciándote más en la parte profesional? Bueno, siempre me hice la pregunta desde el punto de vista agrícola, ¿cómo medir el agua? Buen punto. ¿Por qué? Porque la tradición nos mostraba que los riegos por tendido era una cantidad de agua exorbitante, se inundaban los campos y claro, yo a través de una canilla, una tubería, yo puedo medir el agua, miro un medidor y sé cuánta agua, pero cuando el agua está abierta, hay que tener un método físico para medirla y eso no es fácil. Entonces siempre me hice esa pregunta, ¿cómo medimos el agua? Y esa pregunta quiero que me la responda en cámara, porque igual yo creo que hay mucha gente que también tiene esa curiosidad de saber, no sé,
¿cuánta agua está ocupando, no sé, en un jardín de 10 metros cuadrados, por ejemplo? Claro, y esto vale, digamos, para todo el mundo. O sea, hoy día tenemos la posibilidad de acceder a tablas de la FAO, a estudios de la misma CNR, del Ministerio de Agricultura, de sitios meteorológicos que nos entregan un dato que es clave, que se llama evaporación y evapotranspiración, que son dos términos que se usan, digamos, para el cálculo. La evaporación neta es la radiación solar contra el suelo y la evapotranspiración es la evaporación del suelo más la exudación del vegetal. Vale decir que cuando yo riego por la noche el jardín, ahí queda acumulada agua que por la mañana, cuando comienza a salir el sol, ¿cierto? Y empieza a pegarle ya descaradamente, sobre todo en los meses de verano, esa agua comienza, bueno, hay alguna que se consume hacia la tierra y hay otra que se pierde o se evapora, podemos decir. Sí, hay una pérdida por eficiencia. ¿Ya? O sea, en el caso de los riegos por aspersión, los típicos que uno ve, generalmente no superan el 70% de eficiencia. Entonces, cuando tú tienes que aplicar láminas, por ejemplo, de 7 milímetros y te dice que la evapotranspiración normal de la zona son 5, tú debes dividirlo por la eficiencia. Lo mismo que conversamos en la mañana. O sea, divides los 5 milímetros por el 70% y vas a agregar 3,5 milímetros más. Entonces, para obtener 5 milímetros de la tierra, con la eficiencia del aspersor vas a tener que ocupar 8,5. Y eso te lo da la tabla por tiempo de riego. Cuéntame, eso más o menos en palabras simples para que la gente que está viendo el programa lo entienda. Es básicamente lo que se hace con este riego tecnificado. Donde, sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Que tienen como un panel y programan, no sé, 10, 15 minutos de riego y luego se apagan solo y después saltan en forma periódica. Claro, el mismo cálculo se basa en la evaporación del agua desde el suelo por la radiación solar. Y lo que hacemos nosotros es reponer lo que se evapora. Ese es el concepto, reponer lo que se evapora. Y eso da la posibilidad que también el pasto, la hierba, no sé, los arbustos, estén siempre en un solo tono, digamos. Exactamente. Eso va a depender del diseño, de la cobertura de riego. ¿Cómo eso? Porque, digamos, la apreciación normal, cuando ven regadores que son circunferenciales. Ajá. ¿Ya? Y la precipitación en el fondo es un problema geométrico, porque en el mismo ángulo, en una circunferencia de ancho 1 metro, en el centro... En el eje, en el fondo. Claro, de porque ancho... el aspersor va dando una vuelta como a 360, ¿cierto? Claro, entonces suponte tú que hace un ángulo de 90 grados, en el primer metro entrega mucho más agua que en el último metro por el recorrido que hace, porque el área del perímetro es mayor que el área que está en el eje de la circunferencia. Ah, entiendo. Hay un tramo que, entonces cuando el aspersor riega, entrega siempre más agua cerca del aspersor. Y uno da la impresión que debiera como que riega parejo, ¿no? No. ¿Y se puede regar parejo? Sí, claro. ¿Y cómo se hace? Traslapando aspersores. Es decir, si un aspersor tiene por radio 5 metros de alcance, tú a los 5 metros debes interponer otro que lo riegue. Y de esa manera contrastas dos curvas inversas. Es un poco lo que ve, por ejemplo, cuando uno está en la pantalla frente al televisor y se viene un partido de Copa Libertadores o estas grandes ligas en Europa, que de repente riegan un poquito o mojan un poquito el pasto de la cancha y aparecen estos tremendos surtidores que como que se entrecruzan. Exactamente. Es eso, ¿cierto? Es eso. O sea, yo necesito, porque la curva es inversa de entrega. O sea, mientras más lejos, menos agua. Y mientras más cerca de las personas, más agua. Entonces, al traslapar, yo lo que hago es contraponer otra curva y sacar una precipitación promedio. Y eso uno lo puede manejar con matemática, con diseño y asegurar una eficiencia. Es decir, yo puedo aplicar una lámina, por ejemplo, con el 80%, quiere decir que voy a regar un extra más, pero voy a entregar la lámina justa de la demanda diaria. Perfecto. Y eso lo obtengo de una estación meteorológica, de un pronóstico de clima, de una tabla CNR, etcétera. O sea, hay mucha información hoy en día, cosa que no sucedía hace 20 años, hace 15 años. Cristian, está todo muy interesante, pero nuestro director dice que tenemos que ir con nuestros sponsors y para aquello quiero compartir contigo, mira, este hermoso botín, mira, de la familia Salomon, que está disponible en todas las tiendas de Casani, del Gran Valle del Aconcagua. Oye, ideal para tu trabajo, para andar en terreno. Así que nosotros continuamos con nuestros sponsors.
Comercial Automotriz Independencia es una empresa del Valle de la Concagua, dedicada a la prestación de servicios automotrices y comercialización de neumáticos, baterías, lubricantes, repuestos y accesorios. Entre sus proveedores se encuentran los mayores importadores de autopartes del país, abierto de lunes a viernes de 9:15 a 19 horas y sábados de 9:15 a 14 horas. Cristian, mira, tenemos un tema súper importante y que se ha tocado bastante. Todo el mundo habla acá en el Valle de la Concagua de la sequía, ¿ya? Algunos diputados por ahí apelan a ver cómo solucionamos el tema de la sequía en el Valle de la Concagua, lo que puede suceder de aquí a 10, 20 años más, lo que está pasando en La Ligua, por ejemplo. ¿Cómo ves tú el tema de la sequía y del agua que tenemos hoy en día aquí en el Valle de la Concagua, año 2024? ¿Tenemos agua suficiente como para poder distribuirla bien o estamos al debe? Bueno, yo voy a partir con una historia de hace muchos años. Cuéntame. Hace aproximadamente estos 25, 26 años vino de visita al valle inversores israelitas, digamos, a promover el riego tecnificado. Y me acuerdo que uno de los comentarios de quien los acompañaba le mostraba el río y le decía, mire, nosotros tenemos re poca agua y tenemos N ineficiencia, necesitamos el riego por goteo. Y israelita lo miró y dice, nosotros no vemos el agua. ¿Qué es lo que ven entonces ellos? Desierto. El agua la sacan del Jordán y la distribuyen, digamos, a lo largo de todo el país a través de tuberías y bombeos. Es decir, tiene una tremenda inversión. Lo mismo que el sur de España, que trae el agua del norte a través de un trasvase de 600 kilómetros pavimentados, lo mismo que una autopista. Lo mismo sucede en California. Pero una autopista no de autos, sino de agua. De agua, claro. Qué interesante, ¿eh? Claro, claro. Y eso te da un poco la tónica, porque igual han pasado 25 años y todavía vemos agua en el río, ¿me entiendes? Y hablamos de crisis, pero yo creo que hay muchos mitos que derribar. Por ejemplo, uno escucha a la gente decir, no, es que las mineras se llevan el agua. Sí, ese es un punto que... ¿mito o realidad? Mira, hay que ver la torta de consumo del agua. Y cuando uno mira las tortas de consumo en los distintos países, en general se da lo mismo. Es decir, el 70% del agua se lo lleva a la agricultura, que es donde nosotros sacamos el alimento. Claro. Acuérdate acuérdate que nosotros mismos somos parte del ciclo del agua. Entonces lo que comemos, nosotros comemos partes vegetales y también nos alimentamos de agua de los vegetales. Claro, buen punto. Muy buen punto. O sea, no podemos prescindir de la agricultura por ahorrar agua. Ahora me van a decir, bueno, el consumo humano. Bueno, el consumo humano es un 10%. Y el consumo industrial un 10% y la minería un 10%. Ah, no más. No más. Eso tú lo vas a ver repartido si analizas el consumo de agua en cada país, más o menos está repartido de esa manera. Un país que, claro, tenga más presión de agua puede subir un poco más la torta del consumo humano. Pero hoy día las tecnologías están haciendo que muchas, por ejemplo, mineras en el norte hagan sus procesos, por ejemplo, de caldos, de traslado, de concentrado con agua de mar desalada. No usan el agua dulce. Y en agricultura obviamente hay, pero mucho que tallar, porque es donde está el mayor consumo. Entonces, todo el impacto que hagamos en tratar de regar bien o en hacer eficiente el uso del agua agrícola o parques, jardines, va a pegar en esa torta del 70%, o sea, va a ir quedando agua disponible. Porque a diferencia de otros consumos, por ejemplo, tú te consumes el cobre, se te acaba la mina, se te acabó el cobre. Claro. ¿No es cierto? Sí. Hay recursos naturales Pero esto es como que no cíclico, son el agua. renovables. Claro. El agua que tú no consumes hoy queda disponible. Si todos ahorráramos 1 litro, 60.000 habitantes se serían 60.000 litros disponibles todos los días. Claro. Que no se gastaron. Y si nos laváramos los dientes con el cerráramos la cepillado llave, y con la claro. llave cerrada, ¿cierto? Y Claro. luego ya solamente para el enjuague, Claro. o tener un vasito con agua también para hacerlo de enjuague, también ahí estaríamos ahorrando una cantidad importante, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, existen las tendencias culturales de decir, no, hay que disminuir los jardines, hay que sacar el pasto, porque el pasto consume agua. Claro, pongamos más cemento, eso... Claro, y al poner más cemento lo que hace es radiación neta, aumenta la temperatura. Calentamiento global. Y no hace absorción de CO2, lo que más absorbe CO2 es el césped, por la cantidad de plantas por metro cuadrado. También es un mito que se anda corriendo por ahí, de que hay que eliminar el césped, ¿no es cierto? Y lo que más absorbe CO2 es el césped.
Y me doy cuenta que, por ejemplo, los países más desarrollados, estamos hablando de Europa, Ujú. hablemos Francia, no sé, Holanda, el mismo España, tienen muchas áreas y muchos parques y muchas áreas verdes donde el verde es verde y Sí, parejo. sí, por supuesto. Entonces ellos ya nos llevan años luz en cuanto Claro, y a esta forma de ahorrar. hay una cultura del cuidado también. Es decir, la obra pública se cuida. Cuando uno hace parque, muchas veces tiene que sufrir el vandalismo, el parque se estropea, y al final es un daño que afecta a la comunidad, ni a la municipalidad ni al contratista que hizo el riego. Porque en el fondo es la comunidad la que deja de percibir el verde o estar en un lugar agradable. Entonces, Cristian, ¿qué podemos hacer nosotros hoy en día en el Valle de la Concagua? Porque de repente uno ve que viene un caudal gigante y dice, ah, la minera soltó el agua. ¿Ah? Es como el mm, comentario más habitual. O de repente viene un hilito, así que llega a dar pena mirar el río Concagua. sí, bueno, está dependiendo en el fondo de los... mucho tiempo depende de los turnos de agua cuando hay crisis. Y en los años de peor sequía, lo que más sufren son los riegos periféricos, o sea, los que están más pegados hacia Lo Calvo o hacia Casuto, Rinconá, que están al final de las tomas, digamos. Ajá. Y la tercera sección del río Concagua, digamos, ha tenido un déficit a raíz de la segunda sección que ha aumentado su superficie cultivable, no menor en 5.000 hectáreas. Entonces eso también demanda de una parte del río recursos que no le van a llegar a la tercera sección. Yo te quisiera preguntar, de repente he visto, no sé, en otros países más desarrollados, y te pongo el ejemplo, que veo, no sé, los ríos que están como empedrados, le hacen como, los fortifican las paredes. Sí, sí. Yo creo que eso es para que se pierda menos agua también. Bueno, vamos hacia ese camino, porque hoy día se están tecnificando, ponte tú, las tomas. ¿Ya? Hay varias partes por ley, empezó a regir hace un par de años, y producto de tanto de la pandemia como de la catástrofe hídrica que sufrimos, hemos sufrido algunos Ujú. retrasos, pero ya se está exigiendo en las nuevas tomas que por lo menos desde la toma a llegar a la toma medidora, es decir, haya telemetría, es decir, un aforador parchal que mide el caudal y un sensor Doppler que lo mide la altura y manda ese dato a la DGA y sabe qué caudal está pasando. O sea, ya ese paso que es importante para poder controlar los flujos, ya estamos en inversión, o sea, estamos haciendo la inversión en eso. Pero faltan muchos kilómetros de canal para revestir. Quizás los televidentes no lo tienen, digamos, tan claro, pero en general, por estudios de hidráulica que están a la vista de todos en la Universidad de Chile, que sé yo, se puede entender que un canal no revestido puede perder hasta el 40% del flujo que transporta. Una tremenda cantidad de agua. Eso es una tremenda cantidad de agua. Entonces, cuando uno hace un catastro, es decir, cuántos kilómetros de canales tenemos en el valle, puede ser que tengamos 500, 600 kilómetros de canal, y eso multiplicado, digamos, por la cantidad de agua que pasa, por lo que se percola, son millones de litros que podrían estar siendo mejor utilizados en el punto final, es decir, Claro. en la entrega a la toma donde está, digamos, ya por parte del empresario agrícola hacer la inversión intrapredial, digamos. Mi pregunta es, y yo creo que hay mucha gente también en casa que se hace la siguiente pregunta, ¿y quién se tiene que meter la mano al bolsillo para hacer este trabajo y no se pierda hasta un 40% de agua? Bueno, obviamente son inversiones que son de alto monto inicial, menores que hacer un gran embalse, obviamente, pero que se necesita, pienso yo, la misma ley de riego, de la ley 18.462, no me acuerdo exactamente el número, y que ya ha hecho este tipo De de trabajo, sí. proyectos, claro, entonces van en comunidad con el privado, 50-50, depende de lo que lo subsidie. Entonces sí hay, digamos, inversión al respecto. Pero aquí, digamos, si yo lo mirara estratégicamente y mirara a Chile como potencia alimentaria ¿Ya? en sus primores, digamos, porque Chile que se caracteriza por tener primores y fruta de muy buena calidad. Me refiero a buena calidad que cuando tú pruebas un durazno es dulce. Y cuando tú pruebas una uva es dulce. En otros países producen uva, pero no tiene el mismo sabor chileno, porque aquí hay mucha amplitud de temperatura. Entonces se da muy buena fruta. Y eso hay que aprovecharlo, no tenemos por qué perderlo. Y eso nos va a dar fuentes de trabajo y vamos a hacer buena gestión del agua. Porque vuelvo a repetir, toda esa agua que queda bien administrada
es agua que va a quedar disponible después para consumo humano, para consumo industrial o eventualmente. Además que en el caso nuestro, perdona, Cristian, tenemos la cordillera, que la tenemos a un paso, y cuando cae nieve y todo eso, es un capital que tenemos ahí que de repente es tanto que a veces se nos va por entre medio de los dedos. ¿Verdad? Nunca hemos quedado sin agua. O sea, la cordillera Sí. es un gran reservorio, siempre estruja la cordillera cuando llegan los frentes. Muchas veces no llueve en el valle, pero está lloviendo arriba o está nevando en la Sí, cordillera. y eso es muy bueno. Y eso es ahorro permanente. Pero han habido situaciones como hace 2 años que el caudal fue realmente mínimo, o sea, menos de 14 metros cúbicos por segundo en la toma del canal del puente. Que eso históricamente, si yo lo llevo a una sequía anterior, como fue el año 69, se volvieron a ver esos datos. O sea, Chile no es la primera sequía que sufre. Pero también se puede salir de ella, airoso. Es decir, hoy día hay tecnología que te ayuda mucho. O sea, cuando me toca ir a defender proyectos o a vender, digamos, el conocimiento, muchos se sorprenden de las ineficiencias. Por ejemplo, el hecho de regar por tendido tiene un 46% de eficiencia medido. O sea, de tus 100 litros que incorpora, solamente estás aprovechando 46, porque se te va el resto por escurrimiento, por percolación, por evaporación. Hay una gran pérdida. Y a nosotros se nos está yendo el tiempo, pero no por evaporación ni por lo que tú dijiste anteriormente, sino porque nuestro director ya me ha dicho que este primer bloque está terminando. Por favor, usted siga en nuestra compañía. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Somos una empresa del Valle de la Aconcagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas, o si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo. Y además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Wave Beats Music. Ya estamos de regreso en este segundo bloque. Estamos empapándonos en el buen sentido de la palabra de cómo, no empapándonos con agua, sino de cómo ahorrar este preciado y vital elemento. Yo te quisiera preguntar, ¿qué pasó en la Ligua, amigo mío? Cabildo, por ahí, no sé, cuéntame un poco. Es una zona que está más que seca. Bueno, esa zona nunca ha sido fácil. Es una zona, digamos, bastante árida. Tiene mucho menos precipitación que acá. Ha tenido mucha presión poblacional. O sea, ha habido gente que se ha migrado fuera de Santiago. La misma ciudad de La Ligua ha crecido mucho. Lo mismo ha pasado con Cabildo. Y hay muchos pequeños agricultores repartidos dentro de la zona de Valle Hermoso, digamos lo que es Cabildo hacia arriba, que se han visto muy perjudicados porque en realidad esa cuenca es muy seca. Y eso más la suma de agricultores que invirtieron en riego tecnificado y tienen grandes áreas también de almendros, cítricos, paltos, hace presión sobre el acuífero. O sea, eso es innegable. Entonces lo que ha faltado, pienso yo, es un poco de visión, de organización. Sí. Pero se podría mejorar. Es decir, todo lo que tú hagas va a tener impacto. Es como estar en una casa y decir cómo quiero ahorrar agua. Bueno, tú tienes un estanque que en el excusado tiene 6 litros de agua, pero le puedes meter 1,5 litros lleno en una botella y cada tirada de cadena es 1,5 litros menos, porque la tienes ocupada con volumen de agua. Oye, ese es un muy buen tip. Es un tip, o sea, claro, muy barato. Una claro, botella de bebida llena de agua y la sumerges en el estanque. Claro, va a ocupar espacio de... Exacto.
de agua que supone, claro, la válvula corta ahí y da por hecho que el estanque está lleno. Exacto. No, pero no está lleno. No. Y ahí podemos ahorrar agua. Claro, porque la deja estanca esa agua. Tiene que hacerlo en su casa. Interesante dato. ¿Qué otro dato podríamos compartir en este momento con los televidentes que están viendo el programa? Bueno, comprar tanto la ducha como las llaves con gasto de agua. Uno puede comprar una ducha que gasta 8 litros por minuto versus una que gasta 20. Que, claro, es más rico ducharse en un agua con harta agua, ¿no? Claro. Pero si quieres ahorrar agua, igual te puedes duchar en una ducha de 8 litros. Salen más finitos los chorros, pero gastas menos agua. Claro, son unas duchas que creo que he visto en televisión. Sí. De hecho, uno las puede comprar por aplicaciones y vienen como con luz incluso. Claro. Y pasan como con un filtro. Y entonces, claro, el chorrito sale más tenue, más suave. Claro. Lo otro también sacar la cuenta que se gasta más en una ducha que en un baño de tina. Ah, pero yo pensé que era al revés. ¿No? Porque uno dice ya, voy a darme un baño de tina. Y uno ve cómo se llena y todavía no se llena. ¿Cuántos litros son? La tina, ¿cuánto? Yo de hecho saqué la tina que tenía en la casa. Supongamos que una tina son 100 litros. 100 litros. Ya, y la ducha son menos, ¿no? Tú dices que son más. Pero vamos al cálculo del caudal, porque es algo que manejamos mucho nosotros en Yo riego. me ducho como 5 o 7 minutos. 7 minutos. Y el caudal general de una ducha son 20. Ahí tenéis 140 litros en 7 minutos. ¿En un minuto cuántos litros tengo? 20. ¿En un minuto tengo 20 litros de agua? Sin cortar la ducha. Sin cortar la ducha. 20 litros de agua. Por 7 minutos son 140 litros. Te gastaste un 40% más que llenar la tina de 100. Claro. Increíble, ¿eh? Pero eso no está en la conciencia de las personas. Ya, pero lo que se recomienda entonces es cuando uno, no sé, que caiga el agua, jabonarse, lavarse el pelo, qué sé yo. Sí, claro. No sé, quizás afeitarse en la ducha, no sé. Y de ahí abrir de nuevo y como enjuagarse. Claro, rapidito. Pero una cosa así como... Porque si la tenemos constantemente, va a pasar eso que dices tú, po. Claro. Vamos a gastar más que en una tina llena. Claro. Buen punto, a tenerlo en cuenta, a considerarlo. Lo otro, por ejemplo, son detalles. Comprar un termo grande de 2 litros y mantener agua caliente en vez de estar llenando la tetera e hirviendo agua, volviendo a llenar la tetera e hirviendo agua. Ahorrar gas y agua. Buen punto. Claro, porque normalmente nosotros igual tenemos un termo grande y Claro. en invierno, como que en invierno se usa más, Ujú. como que uno llena el termo con agua, entonces en cualquier minuto uno quiere tomarse un cafecito, no tiene que ir a poner el hervidor. Claro. Gasta menos electricidad, se evapora menos agua y... Y otro, mira, y otro detalle que quizás no va al ahorro de agua directamente, pero ¿Ya? sí va al tratamiento. Cuando se usa el baño, es costumbre en mucha gente pescar el papel y tirarlo en el mismo excusado. Claro, para no poner un papelero. Bueno, y una de las cosas más difíciles de separar es el papel de la materia fecal y todo lo que va en las plantas de tratamiento. Lo más complicado es el papel. Entonces, Oye, pero yo he visto videos donde ponen el papel y dicen que el papel se diluye en el agua. No es tan así. yo lo vi en un riego en San Bernardo, ¿Ya? cómo quedaba después del riego el desecho de agua a la papelera, porque hay una planta en la papelera ahí, y quedaba así una capa de celulosa muerta, digamos, sobre el suelo. Se llevaron varias demandas. Entonces no me digan que el papel se deshace. Que no. Claro, se diluye un poco, pero después No. cuando el agua se va, Lo más difícil se vuelve... es, claro, lo más difícil es sacar el papel. Sin embargo, el papel puesto aparte es más difícil, o sea, es más fácil, digamos, quemarlo. Y tú lo quemas y listo, y se degradó. En vez de tirarlo al desagüe, porque eso entra al agua y en el Pero agua tú dices se que es mejor forma- quemarlo que tirarlo a la bolsa de basura. Tirarlo a la bolsa de basura y eso se quemará después en un incinerador o para tirar, ¿no es cierto? A las composteras. Normalmente se lo lleva el camión, Claro. ¿cierto? Como en todas las casas, Claro. y después a un vertedero. Claro, obviamente. Interesantes datos para tener en cuenta y poner en práctica en casa, ¿cierto? Sí, porque el problema del agua, mira, el problema del agua como es un ciclo, al final el agua vuelve al mar, vuelve a nosotros por la lluvia, la volvemos a tomar. O sea, probablemente estamos tomando moléculas de agua que tomó otro. Hace años, siglos, qué sé yo, si es parte del Sí, ciclo. claro, parte del claro. ciclo, sí. En algún punto el ciclo se empieza a degradar porque hay que tratar el agua mala.
Sin Sí, embargo, el porque- mayor problema es el agua mala. Sí, porque además tenemos que tomar en cuenta que somos, bueno, el planeta se dice que son 3/4 partes de agua. Y tu cuerpo también es 3/4 partes de agua. También, sí, eso Claro. eso también lo sabía. Aprovechamos de compartirlo también con usted. Pero si tenemos tanta agua salada, Ujú. yo creo que ya hay países que tienen la tecnología para procesar esa agua De salada hecho. y sería muy caro para ponerla acá en práctica en Chile. Yo creo que con el tiempo, y esto es una visión económica, o sea, cuando salió la primera planta desaladora, el metro cúbico de agua era carísimo, impagable. Debe haber costado al orden de $300 el metro cúbico. Y hoy día ese metro cúbico creo que está saliendo por $2,50, Ha bajado el notoriamente. valor de los 1.000 litros. Versus lo que tú le pagas a Esval, que es 1.000 pesos por el metro cúbico. O sea, todavía vale. Igual conviene. Y conviene Claro, bastante. en situaciones donde tú no tienes agua, claro que te conviene. Pero esto, como todas las tecnologías, por ejemplo, en riego, cuando yo partí hace 30 años, trabajaba con un tipo rotor y en esa época valía $10, que para la época era carísimo. Bueno, ese mismo rotor hoy día vale 5. Y tú me vas a decir, bueno, pero ¿cómo vale más barato que hace 30 años? Se ha ido masificando. Es que obvio, Claro. tú mismo me estás dando la respuesta. O Sí. sea, el nivel de precios que yo veo en la economía responde al nivel de stock que hay detrás de ese producto. Es lo que está pasando hoy en día. Esto no tiene nada que ver con el agua, pero los vehículos eléctricos, Claro, que son carísimos. Pero uno dice, oye, pero uno lo enchufa y con 1.300, 1.500 pesos uno anda 400 kilómetros. Uno claro, y dice, hay una "¿Cómo?". gran pelea hoy día entre China y Tesla. Y China ya superó a Tesla en volumen de vehículos. Y probablemente el precio por el vehículo en 5 años más va a estar muy parejo a lo que un vehículo a combustión interna. Pero va sucediendo eso cuando se van masificando los bienes. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza en que la crisis del agua, si uno le aplica tecnología, uno puede hacer maravillas con eso. O sea, te va a quedar mucha agua disponible. Además que Chile es un país de agua. O sea, aunque la gente vivamos en una zona que es semiárida, por otra parte, una contraparte que yo encuentro que tiene un clima espectacular, porque la zona de Aconcagua es similar a California, a Sudáfrica, a parte de Italia. Son pocos los lugares que tienen este clima en el mundo, donde sean muy buenas frutas, verduras, qué sé yo. Uno mismo, tú cuando viajas, llega a algunos lugares, son más húmedos, son más tórridos, son Claro. más fríos. Sí. Y tú echas de menos el clima de acá porque es moderado, o sea, no es ni tanto frío y el calor es seco, entonces. Y también es variado en lo largo del país, digamos. Claro, claro, Si uno quiere escapar del sol, se va más al sur. exacto. Uno va jugando un poco con... Bueno, Claro. me pidieron, el médico me recomendó un aire mucho más puro. Bueno, me voy a un valle, aire fresco, ¿cierto? Exacto. Nosotros aquí tenemos variedad de clima increíble. Bueno, de hecho, por eso que sean muy buenos vinos también. Así es, por la amplitud térmica, por los terroirs, obviamente. El tema que creo yo que es importante en ese sentido es entender que aquí nosotros tenemos un recurso escaso y tenemos mucha población, entonces hay alta presión por el agua dulce. Pero hay zonas como Biobío y de ahí para el sur que el agua sobra. Pero es que sobra. Y se pierde. Y se pierde en Sí. el mar. Incluso acá, porque tú ves todos los caudales de invierno, por ejemplo, no están infiltrando el acuífero. ¿Qué es lo que es infiltrar el acuífero? En vez de hacer un gran embalse, tú decretas zonas donde pones bombas que en vez de bombear desde la napa hacia arriba, tú de esas piscinas les bombeas hacia abajo al acuífero y lo usas al acuífero como un gran Claro, embalse. como una cuenta corriente ahí abajo, Claro, ¿cierto? claro. Qué interesante, ¿eh? Sí, el Valle Aconcagua está sobre un acuífero, es una laguna muy similar a la del lago Ranco en superficie. Está a más de 300 metros y los últimos 15 años ha bajado más de 40 metros. Wow. Entonces, eso obviamente por la presión que ha hecho la segunda sección con las plantaciones de palto, el aumento de superficie. Entonces, como no les dan los caudales en los canales, que hizo la DGA, hizo una batería de pozos en Curimón, en la carretera, para poder suplir el déficit de agua a la tercera sección. Cristian,
Está todo muy interesante, pero nuestro director dice que tenemos que ir con nuestros sponsors. Y para aquello quiero compartir contigo, mira, este hermoso botín, mira, de la familia Salomon, que está disponible en todas las tiendas de Casani, del Gran Valle del Aconcagua. Oye, ideal para tu trabajo, para andar en terreno. Así que nosotros continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia es una empresa del Valle del Aconcagua, dedicada a la prestación de servicios automotrices y comercialización de neumáticos, baterías, lubricantes, repuestos y accesorios. Entre sus proveedores se encuentran los mayores importadores de autopartes del país, abierto de lunes a viernes de 9:15 a 19 horas y sábados de 9:15 a 14 horas. ¿Qué le dirías tú a esa gente, a muchos vecinos que son nuestros también, que dicen, pero cómo yo no entiendo este señor que tiene las paltas, tiene unos cerros completamente verdes y el cerro al lado está seco? Bueno, porque yo lo veo que siempre el emprendedor o el visionario ve una solución a una necesidad mucho antes de lo que puede responder un organismo burocrático como el Estado. Es decir, los grandes avances muchas veces han surgido antes que las leyes que regulan el avance. De particulares, de mentes creativas. Exacto. En el momento que sale Internet, toda la legislación tuvo que actualizarse por la fraude en Internet, por las suplantaciones, etcétera, etcétera. Entonces aquí es lo mismo. Alguien llegó con la visión, la ley se lo permitía, uno iba a CONAF y decía voy a plantar, entonces autorizarme desepare, es decir, sacar todo de raíz. Todo un perfil así con pendiente. Y se autoriza eso. Y hoy día eso ya está bastante restringido, digamos. No se están autorizando más zonas de cepaje, básicamente por la presión que hay del agua. Pero, digamos, proyectos para suplirlas hay, o sea, el proyecto que comentó don Juan Sutil, ese es muy interesante, que te lo comenté en la mañana. Cuéntame un poquito aquello para que la gente también lo entienda, a grandes rasgos, así como para... Como Chile es un país montañoso, lo que se hace es aprovechar las alturas de cota, es decir, tomamos agua en la cota 3000 y hacemos un canal con pendiente igual que los romanos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo bajamos en tantos kilómetros a la cota 2000, donde se alimenta, por ejemplo, con Vento Viejo, en Curicó, le metemos el agua al Biobío. Volvemos a subir la cordillera y el Tinguiririca, creo que uno de esos, el Cachapoal, le sacamos el agua otra vez en la cota 3000 y la trasladamos al Valle de Santiago y hacemos lo mismo con el otro río y la vamos trasladando de cotas, digamos. Y eso se puede hacer, digamos. O sea, es factible, lo que pasa que es caro. Él dio una cifra cuando digamos, mostró el proyecto, habló de 30.000 millones de dólares, pero yo estimo que encarar eso, el beneficio es mucho mayor que 30.000 millones de dólares, porque va a solucionar todo el problema de los valles cordilleranos. Es una gran inversión que va a tener sus frutos a corto plazo, digamos. A corto plazo, obviamente. Porque además en la cordillera no vas a dejar de tener agua. Lo que puede variar el clima. Ahora, cuando a mí me preguntan de clima, yo les sugiero a las personas buscar un poquito. Hoy día hay mucha información en la red. Y investigar sobre los estudios de clima en radioisótopos de hielo. Creo que es un dato que es clave para poder entender el clima, porque es lo único que nos muestra el clima en 1.000.000 de años. Ah, mira, Claro, porque datos históricos climáticos de estaciones meteorológicas, ¿de cuántos años tenemos? No alcanzamos a tener 200 años de datos climáticos. Claro, menos, lejos. Sí. Si esto tú lo comparas en un ciclo de la Tierra, no es nada, pues. Entonces, afirmar de que nos vamos a calentar, bueno, un poco apresurado, pero si yo miro estos gráficos de radioisótopos de variaciones de clima, me voy a encontrar con que hay 3 o 4 periodos que la temperatura era bastante mayor, existía más CO2 y no existía el hombre como civilización. Si nosotros aparecimos en los últimos 10.000 años como civilización, como claro, hablando, digamos, transfiriendo ideas, haciendo historia. Venimos de mucho más atrás, de como 4 millones de años, pero básicamente consciente y con una estructura ya sea de grupos cazadores o agricultores hace 10.000 años. En la última glaciación el hombre se levantó como gran poder. Entonces estamos mirando hacia atrás algo que no entendemos, somos parte de ello, vamos en el mismo carro nomás. Claro.
¿entiendes? ¿Y qué me dices tú con respecto, no sé, a 30, 50 años más? Se dice que el tesoro más preciado, hoy en día se habla del oro verde, que es la palta. Se dice que en 30, 50 años más, el oro más preciado va a ser el agua. Bueno, si uno mira Sudamérica, Sudamérica es una gran mina de agua. O sea, Brasil, Argentina y Chile y Perú son países que tienen muchos recursos en glaciales, sobre todo Argentina y Chile. O sea, el campo de hielo, piensa que el campo de hielo sur tiene 500 kilómetros de largo. 500, como de aquí a La Serena en puro hielo. Y agua dulce. Y está ahí, todavía está solidificada. Pequeñita, Han sí. retrocedido, pero está ahí el agua dulce. Y el ciclo está perfecto. O sea, ahí tú vas a, no sé, a Puerto Edén, y las variaciones de precipitaciones no son tantas como son en la zona central. Porque nosotros tenemos mucha influencia. Está más equilibrada, digamos. Claro, porque es una zona aún más húmeda permanente, está mucho más sometida a otras condiciones. Nosotros tenemos el anticiclón del Pacífico y el efecto de la niña y el niño que nos afectan mucho. ¿Mm? Pero yo creo que son ciclos, o sea que de hecho, ponte tú, noviembre y la mitad de diciembre que yo hice seguimiento de temperatura, fue 6 grados más bajo que el promedio de los últimos 5 años. O sea, yo tenía promedios de noviembre de 20 grados. La temperatura, el promedio entre el día y la noche, 20 grados. Este año tuve 14 grados. Entonces estuvo atrasado el crecimiento, atrasadas las alfalfas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esto es el calentamiento global? Voy para el frío. Claro, buen punto. Claro, o sea, hay que mirar los datos. O sea, no me sirve una noticia Claro, que los números no mienten. los números no mienten. Son lapidarios, digamos. Son lapidarios. O sea, evidente que puede subir la temperatura en algunos lugares, pero en el largo plazo yo creo que las curvas tienden a suavizarse, a ser, digamos, una variación normal. Y otra pregunta también, o sea, que también me hago, ¿cómo una sola erupción, como pudo ser el Pinatubo, o el mismo Hudson hace bastantes años, más de 15 años creo, fueron dos erupciones volcánicas que lograron bajar la temperatura en parte del hemisferio? Una erupción. Entonces yo me hago la pregunta, bueno, con todo lo que producimos de autos, qué sé yo, ni siquiera se mueve la temperatura. Entonces, ¿cómo un solo volcán es capaz de cambiar el clima? Entonces también nos tenemos que preguntar que hay eventos naturales que pueden cambiarnos el clima mucho más rápido, para peor, de lo que nosotros pensamos que nosotros estamos cambiando el clima. Claro, uno igual está como haciendo, como en este caso sería como un daño menor, ínfimo. Es como te decía yo, o sea, cuando conversábamos de que sí, a mí me encanta cuidar el clima, yo trabajo en riego y estoy consciente que muchas cosas de las que compro en riego, por ejemplo el PVC, va contra el medio ambiente porque es policloruro de vinilo, no se degrada, pero por otro lado estoy generando espacios verdes. O sea, si por un lado estoy contaminando, por el otro estoy generando, ¿no es cierto?, una cantidad de área que absorbe CO2, que trae vida, que baja temperatura y que tiene impacto en las personas. Claro, siempre va a tener como un daño colateral, pero hay que ver cuál es el beneficio mayor en este caso, que es como ahorrar agua. Claro, porque esa agua la está haciendo eficiente la conducción, no está llegando por lluvia o, digamos, desparramándose. En países europeos uno ve también que el agua lluvia del techo de las casas, muchos residentes que viven en estos países europeos canalizan, bueno, a través de la canaleta, ¿cierto? Y cae como a un pozo que muchas veces está enterrado bajo la casa o a un costado o en el arte jardín, y esa agua después ellos la reutilizan o para lavar el carro o para regar plantas o para otras cosas. Claro, pero yo te llevo a la realidad de la zona. O sea, nosotros hicimos esos proyectos, pero los proyectos funcionaron de Angola al sur. ¿Ya? Porque las tasas de precipitación son superiores a 800 milímetros anuales. Aquí, un año normal son 220. Y los últimos años ha llovido 130, 140 milímetros. Estamos como al debe. Si te lo explico así en términos de metro cuadrado, ¿cuántos son 140 milímetros? Son 14 centímetros o 14 litros de agua en el año por metro cuadrado. Entonces va a depender de la cantidad de metro cuadrado que tenga tu techo, lo que voy a colectar y voy a poder acumular. ¿Y eso para cuánto te va a servir? Para un riego de 2-3 días.
Ah, claro, tienes razón. Sí. Son más las cáscaras que las nueces. Ahora, si te llueven 1000 milímetros, Ya, te va ahí a cambia la convenir, cosa. claro, porque mientras más Sí. áreas, metros cuadrados de techo, voy a poder recolectar más agua y después voy a tener una mitigación ahí. ¿Mm? Acá es más válido la energía solar en ese sentido. Claro. Sí. Oye, Cristian, creo que igual hay mucha gente que está muy expectante viendo y escuchando el programa. ¿Cómo te podemos ubicar? Quiero que por favor, ahí está tu cámara, que puedas entregar tu red social, no sé si tienes una página web. ¿Cómo si alguien quisiera contratar un servicio tuyo, por ejemplo, o pedir información? Adelante. Bueno, mi nombre lo pueden encontrar en Facebook como Cristian Simonetti. Estoy vestido, parece casi igual también en la foto, así que no les va a ser fácil ubicarlo. Mi Instagram es bien personal, me pueden ubicar por Cristian Bern 62, BERN-62. Y también mi correo, que es cristian.simonetti@proton.me, o mi celular, que es el 99-234-8156. Buenísimo. Ujú. ¿Por qué Proton? Me llama la atención. ¿Por qué Proton? Sí. Bueno, fue recomendación de un amigo por el tema de los robos de datos, y me dice, Proton es un mail que es suizo, y en Suiza tienen sus propios servidores y su propio espacio web con encriptado y es inviolable. Ah, le da un toque más de... Es como cuando uno ve, cuando está en el frente de una casa y dice Verisur, ABT. Dice, no, esta casa está vigilada. Es que no es menor porque estamos en la etapa de las estafas de inteligencia artificial. Es verdad. Entonces, perfectamente pueden suplantarte, pedirte las claves, qué sé yo. Entonces, por último, es un mail seguro y que te da storage y todo eso. Ya pronto vamos a tener página web y ¿qué es lo que te he contado yo? Que hice una transición de trabajar para distribuidores extranjeros a para la fábrica. Tú estás trabajando con unos gringos. Claro, tuve relaciones desde muchos años con un fabricante de equipo, al cual le hice proyectos que fueron remarcables, digamos, para ellos, y después los ayudé en capacitaciones. Les gustó cómo enfrentaba yo el negocio. Y en 2018 me ofrecieron el cargo de gerente de área de ventas de lo que era Conosur, es decir, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, donde conocí gente muy, muy simpática, muy capaz, muy emprendedora, Muy clever. muy clever. Sí. Es decir, hay una necesidad, uno no puede decir que Chile descolla, porque hay una necesidad en toda Sudamérica de emprendimiento, de hacer buenos negocios y de incorporar tecnología. O sea, hay gente que llega al negocio porque sabe que se está gastando mal el agua y quiere hacer algo por eso. Entiendo. Y otros lo ven porque no tienen más para hacer y es algo que les puede dar dinero fácil. Porque es un negocio que no requiere barreras de entrada muy complicadas. Es decir, no necesitas una certificación de la SEC como instalador eléctrico, como de gas, digamos, sino que tú trabajas al interior de la casa y aseguras que tus redes queden sin filtraciones y haces un buen diseño. El asunto fue hacer buenos diseños. Ahí es donde está Ese es el punto, ¿no? el conocimiento, claro. Ahí es donde realmente está el conocimiento del riesgo. De repente, perdón, de repente he visto algunas personas y algunos vecinos por ahí que también dicen, oye, estuve viendo un tutorial de cómo hacer unos sistemas de aspersión y andan comprando los PVC, las T, los surtidores que van ahí. Claro. Entonces, de repente, a veces lo barato cuesta caro. Entonces, sería bueno dejarlo en manos de profesionales. Claro, el profesional tiene otra manera de enfrentar, no va a la primera visita con las tuberías ni con los regadores, generalmente te hace un análisis de sitio, es decir, va a tomar los metros cuadrados, te va a preguntar si hay un plano de paisajismo, qué quieres plantar, porque no todas las plantas consumen lo mismo. Buen punto, Y uno puede hacer un contraste muy fino en decir, si yo tengo 1000 metros, pero voy a destinar solamente 100 metros a pasto y los 900 van a ser cubresuelo y quiero tener cactus y quiero tener esto, otro. Ah, claro, es importante Claro. planificar desde el comienzo, desde la base. Claro, ahí lo que yo hago es separar en hidrozonas. Hidrozona quiere decir que una misma zona tiene los mismos requerimientos. Por lo tanto, el césped de una hidrozona
no sé, la vinca, que será un cubresuelo, es otra hidrozona, y la zona de cactus, que es xerófita, es otra hidrozona. Y que necesitan distintas capacidades de agua para el riego, para mantenerse bien. Claro, hay un término que se ocupa mucho en agronomía, digamos, en agricultura, que es el coeficiente del cultivo, el K/C famoso, Entiendo. que es cuánto demanda el cultivo. Y eso se mide, hay un parámetro para medirlo, y el parámetro del césped. El K/C del césped es 1, es lo que más consume. Hay cultivos que cuando están en producción, en plena producción, sobrepasan ese 1. Por ejemplo, cuando el choclo está llenando, es Ya. decir, Se está formando ya, exacto, desarrollando. tiene un K/C mayor que 1. El algodón, hay algunos cultivos que sobrepasan el K/C. Pero en los jardines generalmente es menor, o sea, un arbusto, un cubresuelo tienen K/C del 0,6, o sea, van a consumir el 60% de lo que consume el césped. Por lo tanto, si tú tenías ya 1000 metros de césped con 7 milímetros de aplicación, equivale a 7000 litros, pero tú dijiste, no, yo voy a hacer de los 1000, voy a hacer 900 de cubresuelo. Bueno, eso es el 60% Claro, también de los pasa. 7 milímetros, entonces bajaste el consumo de agua. Interesante. Claro. Cristian, parece que estamos llegando al término del programa. Estamos en la hora, ha pasado rapidísimo. Sentía que era importante poder conversar de este tema. Un tema que no deja a nadie así ajeno. Estamos todos muy preocupados de cómo cuidar este vital elemento. Y bueno, esta ha sido tu noche, porque el programa se llama En tu propia ley. Cómo la vida te ha llevado al lugar que te encuentras hoy en día. Encantado. Así que simplemente agradecerte tu compañía, tu tiempo, de haber venido para acá y conversar y compartir también este tema tan interesante con todos nuestros televidentes. Muchas gracias, José Luis, por tu invitación. Un placer, amigo mío. Decirle a la gente que quiere iniciarse en el negocio que para mí es un orgullo aportar a la sociedad algo que es tan importante como es la gestión del agua y el verdadero ahorro del vital elemento. Amigos, amigas, hora de la despedida. El compromiso de volver la próxima semana con otro interesante invitado, como lo fue en esta oportunidad nuestro amigo Cristian Simonetti. Hora de la despedida, amigo mío. Ahí está la cama. Nos vemos. Chao, chao. Chao, nos Que estén bien. vemos. Adiós.